programa de hoy, obispos de España animan a volver a las misas presenciales tras pandemia. Papa Francisco invita a pedir ayuda a la Virgen para coger la semilla de la palabra de Dios. Fracasa intento en Naciones Unidas de imponer aborto con excusa de coronavirus. Hola amigos, qué gusto que estén con nosotros empezando la semana. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Gracias por acompañarnos, soy Silvia Ordóñez. Comenzamos con las noticias y en España los obispos animaron a retomar las misas presenciales tras el fin del estado de alarma por la pandemia en la nación. Veamos. Tras el fin del estado de alarma que fue decretado en España desde el pasado 13 de marzo hasta el 21 de junio, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española recomendó a los obispos a que alienten a los fieles a retomar pronto la participación presencial de la Eucaristía, pero teniendo siempre en cuenta las circunstancias de sus diócesis y con prudentes medidas de prevención de contagio. Según se dio a conocer en el artículo publicado por Así Prensa, la Comisión Ejecutiva del Episcopado Español expresó que el pueblo de Dios ha vivido un sorprendente ayuno eucarístico que ha avivado el deseo del encuentro con el Señor en la escucha de la palabra, la oración doméstica y en el servicio a los pobres. Asimismo, señaló que incluso las celebraciones a través de los medios los han ayudado a reconocerse como pueblo de Eucaristía que experimenta que sin el domingo no se puede vivir. De esta manera, la comisión precisó que parece muy conveniente impulsar entre los fieles el significado de la celebración eucarística, sacramento de la fe y fuente viva de amor fraterno y de esperanza. Por estas razones, la Conferencia Episcopal Española manifestó que una vez finalizado el estado de alarma, sería adecuado volver a la celebración presencial de la Eucaristía bajo las medidas correspondientes. Y nos conectamos ahora mismo con nuestra corresponsal en España, Blanca Ruiz, quien nos dará información sobre las actividades que realizó el Papa Francisco en el Vaticano durante este fin de semana que pasó. Adelante, Blanca. Hola, muy buenas. Les saludo desde España para contarles las últimas noticias que han pasado en el Vaticano durante el fin de semana y en concreto en el Ángelus del pasado domingo. El Papa Francisco animó a recibir la semilla de la palabra de Dios en nuestras vidas y para ello animó a invocar la ayuda de la Virgen María, modelo perfecto de tierra buena y fértil, para dar nosotros también buenos frutos. La Virgen María, modelo perfecto de tierra buena y fértil, nos ayude con su oración a convertirnos en terreno disponible, sin espinas ni piedras, para que podamos dar buenos frutos para nuestros hermanos. Per noi e per i nostri fratelli. El Papa también animó a preguntarse qué tipo de terreno es cada uno y si la semilla ya está presente en nuestro corazón, hacerla fructificar, que depende de la acogida que demos a esa semilla. A menudo estamos distraídos por demasiados intereses, por demasiados reclamos, y es difícil distinguir entre tantas voces y palabras la del Señor, que es el único que nos libera. Por eso es importante habituarse a escuchar la palabra de Dios, a leerla. Ascoltare la parola di Dio, a leggerla. Por eso animó a llevar siempre con nosotros un evangelio para leer cada día un poco de él. También este domingo el Vaticano publicó un documento que tradicionalmente publica con motivo del Domingo del Día del Mar para recordar y rezar de manera especial por quienes trabajan en el mar, lejos de sus seres queridos y de su iglesia local. Este mensaje, firmado por el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el cardenal Peter Turkson, destacó que en los 3 primeros meses del año 2020 se registró un incremento del 24% en el número de ataques e intentos de secuestro por parte de piratas a las gentes del mar, con respecto al mismo periodo del año 2019. También destacaron que a pesar de estar lejos de sus iglesias locales, los capellanes y voluntarios de Stella Maris siguen pendientes de ellos, de todos los marineros, y están siempre disponibles para escucharles y rezar por ellos. No os hemos olvidado, aseguraron. Con esta preciosa información les dejamos. Esto es todo desde España. Seguiremos informando.
Gracias, Blanca. Y hace unos días, el Papa Francisco llamó por teléfono a la viuda del famoso compositor italiano Ennio Morricone. Durante la llamada le ofreció sus oraciones. Veamos. Frente al reciente y sensible fallecimiento del famoso compositor italiano Ennio Morricone, el Papa Francisco ha llamado por teléfono a la viuda del artista para consolarla y asegurarle que está rezando por su esposo. Según indicó el diario italiano Il Messaggero, el Santo Padre realizó una breve y afectuosa llamada a la señora María, en la que le extendió sus oraciones por el recién fallecido músico y por toda su familia. Como se recuerda, el Papa Francisco conoció a Ennio y María Morricone en 2015, cuando el famoso compositor de música para películas y ganador del premio Oscar interpretó una misa que compuso en honor al pontífice. Asimismo, el Santo Padre saludó en otra ocasión a la pareja italiana con motivo del concierto para los pobres de 2016, iniciativa que fue organizada por el director del coro de la diócesis de Roma, Monseñor Marco Frisina. Cabe resaltar que el gran compositor y ganador del premio Oscar, Ennio Morricone, fue considerado uno de los mejores músicos del cine. Fue autor de bandas sonoras de varias cintas icónicas como La Misión, Cinema Paradiso y El Bueno, el Malo y el Feo. Además, en una entrevista concedida a Familia Cristiana en 2015, Morricone habló sobre su fe, en la cual contó que provenía de una familia cristiana y que su fe nació junto a ellos. En otras informaciones, fracasó el intento de las Naciones Unidas de imponer la práctica del aborto bajo la excusa de la pandemia por el coronavirus. Veamos los detalles. Recientemente, la plataforma internacional provida Citizen Go expresó su satisfacción con el fracaso de las Naciones Unidas en su intento de presionar este año a los países miembros para que garanticen la legalización del aborto para 2030 bajo la excusa de la pandemia del coronavirus. En un correo remitido a Asiprensa, Luis Lozada Pescador, director de campañas de la plataforma Citizen Go y quien recogió más de 500,000 de firmas para exigir el cese de las presiones en Naciones Unidas, dijo que la mesa de la Comisión de Población y Desarrollo tuvo que retirar el polémico párrafo relativo al compromiso de los estados para garantizar el aborto en 2030 por falta de consenso. En esta línea, Lozada celebró que en definitiva no se aprobó el aborto en la ONU. Asimismo, manifestó que lo que se vivió antes de la respuesta final de dicho organismo fue una guerra total entre la vida y la muerte, entre las presiones de la ONU y la firmeza de los estados pro vida. Sin embargo, expresó que gracias a Dios venció el derecho del no nacido, dejando inhabilitada de esta forma a la agenda de la muerte y del abortismo. Cabe señalar que a pesar de que la campaña provida de Citizen Go fue censurada en Facebook por promotores del aborto, logró reunir desde el pasado 6 de junio más de 526,000 firmas contra dichas prácticas. En otras noticias les contamos que hace unos días, a través de una carta, el obispo de Palencia en España, Monseñor Manuel Herrero, anunció que la diócesis ha abierto un fondo de solidaridad diocesano con motivo de la crisis socioeconómica provocada por el COVID-19. Para conversar más detalles al respecto está conectado con nosotros el mismo Monseñor Herrero, a quien le damos la bienvenida a WTN Noticias. Un gusto, Monseñor. Pues muchas gracias por la bienvenida y bien hallados todos. Monseñor, ¿nos podría comentar en principio cómo tomaron la iniciativa de abrir este Fondo de Solidaridad Diocesano? Bueno, pues viendo la realidad de nuestra diócesis y de la sociedad palentina, en medio de la pandemia que hemos pasado a medias pero que está rebrotando, ha traído pues entre nosotros unos 90 fallecidos, pero después familias que han quedado rotas con el corazón porque no han podido despedirse normalmente de sus fallecidos ni acompañarlos, porque incluso pues han visto cómo también el miedo se cernía sobre todos, la desconfianza, a contagiarse, etc.
Y también como consecuencia de esta crisis sanitaria también hemos tenido una crisis socioeconómica. Fundamentalmente muchas empresas han tenido que cerrar, parcial o temporalmente. Después muchos han tenido que ir al paro. Muchas familias han visto cómo no entraban ingresos y han tenido algunas que han visto cómo pasaban hambre. Nosotros, lógicamente, no podíamos mirar para otra parte. La caridad cristiana, desde la fe, nos urge a ayudar, a ser buenos samaritanos. Finalmente, Monseñor, ¿de qué manera las personas pueden colaborar con el Fondo de Solidaridad? Bueno, tenemos varios cauces. En primer lugar, en la diócesis saben dónde está la fundación, que actualmente la gestiona Cáritas, pero también tenemos un número de teléfono y también una página web donde ellos pueden enterarse y pueden también comprender los pasos que hay que dar para acceder a estas prestaciones. Primero, comunicarlo al párroco, después, lógicamente, tener una entrevista, ver la situación, hacer un seguimiento y, por último, por descontado, una comisión pues estudia cada caso y ve qué posibilidad hay de ayudar, según nuestras posibilidades. Hay algunos cristianos que colaboran directamente a este fondo, también algunas instituciones. Nosotros queremos canalizarlo y ser como las manos y la presencia del buen samaritano que cura heridas y ayuda a levantarse, a resucitar y ponerse en pie según el plan de futuro que nos ha señalado el Papa Francisco, resucitar, ayudar a levantarse, a emprender el futuro con esperanza y confianza. Monseñor Manuel Herrero, muchas gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Pues muchísimas gracias a todos y un saludo muy cordial. También quiero decirles que la diócesis tiene otro canal para ayudar a los de fuera. En concreto, estamos ayudando a los misioneros que están en Perú, o en Bolivia o en Santo Domingo, pues para en esta situación de pandemia ayudarles. Y ese es otro fondo que tenemos en la diócesis y después con misioneros palentinos, y ese también está abierto. Gracias a Dios, nuestra idea es vivir en la solidaridad, la caridad cristiana, como hermanos que somos todos hijos del mismo Padre, hermanos todos en Cristo y movidos todos por el mismo Espíritu. Muchas gracias y un saludo cordial y fraterno a todos. Gracias nuevamente, Monseñor. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, en Argentina oran al Milagroso Cristo de Buenos Aires por el fin del coronavirus. Además, en el Hospital del Papa separan a gemelas siamesas unidas por la cabeza. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Retornamos al programa y les contamos que el rector de la Catedral de Buenos Aires en Argentina invitó a los fieles a orar al Santo Cristo de Buenos Aires por el fin de la pandemia. Veamos. El rector de la Catedral de Buenos Aires en Argentina, el padre Alejandro Russo, invitó a los fieles a orar al Santo Cristo de Buenos Aires por el fin de la pandemia del coronavirus. El sacerdote alentó a los fieles a rezar con fe al Milagroso Cristo y hacerlo peregrinar por las calles y barrios en forma virtual para que sea Él quien los salve y ayude. En esa línea, el padre Russo alentó a que la peregrinación sea real y que Jesús llegue con esta imagen del Santo Cristo de Buenos Aires a tocar el piso de cada casa y así queden protegidos ante la presencia del COVID-19. Por otra parte, según explicó el sacerdote, dicha imagen se encuentra en la iglesia desde 1671, cuando milagrosamente detuvo una inundación que iba a destruir la aldea de Buenos Aires.
En ese sentido, el presbítero expresó que a ese Jesús hoy también lo sacan a la calle, como aquel entonces, cuando la ciudad era una aldea, para pedirle que al tocar el suelo detenga el mal para que todos puedan salvarse. Finalmente, el rector de la catedral rogó al Santo Cristo de Buenos Aires que doblegue el flagelo del virus, que cure a los enfermos, que preserve a los sanos y que sostenga a quienes trabajan por la salud de todos. Seguimos con noticias desde Argentina y por ello nos enlazamos con nuestro corresponsal Matías Boca, quien nos comentará sobre una propuesta de Cáritas Argentina para impulsar el deporte. Te escuchamos, Matías. Hola Silvia, hola Eddie, el placer de saludarlos desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. Para comenzar con las noticias, Cáritas Argentina presentó un proyecto que impulsa el deporte y genera espacios de contención, integración y desarrollo para niños y jóvenes. Cáritas Argentina, a través del área de abordaje pastoral y comunitario de las adicciones, presentó su propuesta para impulsar el deporte y generar espacios comunitarios organizados para la contención, integración y desarrollo humano para niños, niñas y jóvenes que se encuentren en los barrios más postergados de todo el país. El objetivo es sumar asociaciones y clubes de las zonas más vulnerables para coordinar y planificar experiencias deportivas que contribuyan a esta causa. El padre José María Di Paola explicó que el deporte es una escuela de vida y sabemos que a través de él se pueden enseñar muchísimas cosas en la infancia y en la juventud. En otro orden de noticias, la diócesis de La Rioja celebró su fiesta de invierno de San Nicolás de Bari sin fieles. El obispo diocesano, Monseñor Dante Braida, encabezó la celebración seguido por sacerdotes de la diócesis. Los servidores de San Nicolás, el cuerpo de policías y equipos del gobierno de La Rioja acompañaron la procesión custodiando las imágenes de San Nicolás y la Virgen del Valle. Por su parte, el prelado dijo a la comunidad riojana que Dios nos quiere vivos y activos en nuestro tiempo. Confía en nosotros y nos invita a confiar siempre en Él. La ceremonia fue transmitida a toda la provincia mediante diferentes medios de comunicación y las distintas redes sociales diocesanas. Para finalizar con las noticias, el equipo de sacerdotes de villas y barrios populares presentó el documento La imperiosa necesidad de la ambulancia en las villas y barrios populares. Hemos presentado una declaración para que llegue a las autoridades, sobre todo el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano, en el cual expresamos primero fastidio por los retrasos de las ambulancias, de las emergencias médicas, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Provincia de Buenos Aires. Los curas compartimos la vida con nuestros vecinos viviendo en la villa. Todos los días los más pobres se encuentran con la vida y la muerte, con la salud y la enfermedad, luchando por una vida digna. Además de esto, pedimos que nos escuchen una propuesta en la cual decimos que cada barrio que pueda estar organizado pudiera tener una unidad de traslado para que se complemente con la emergencia médica oficial y para los casos leves, para los casos donde no hay lesiones muy graves, poder descomprimir el SAME y trasladar a los enfermos leves a los hospitales. Todo esto, por supuesto, organizado en mesas de trabajo. Estimados, me despido hasta un próximo encuentro. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Gracias, Matías, por la información. Pasamos a otras noticias y les contamos que el Hospital del Papa, el Bambino Gesù, logró una cirugía sin precedentes en el mundo, separando a gemelas siamesas unidas por la cabeza. Veamos los detalles. En una cirugía sin precedentes en Italia y posiblemente en todo el mundo, los médicos del Hospital Bambino Gesù, conocido como el Hospital del Papa,
lograron exitosamente separar a dos gemelas siamesas unidas por la cabeza. Según se dio a conocer por medios internacionales, Ervina y Prefina, como se llaman las menores, nacieron en una aldea en República Centroafricana hace poco más de 2 años. En esta línea, la presidenta del Hospital Bambino Gesù, Mariela Enoch, las conoció en julio del año pasado a su paso por el país africano, siguiendo el deseo del Papa Francisco de ayudar a la región. En este contexto, las pequeñas llegaron a Roma junto a su madre en septiembre de 2018 y comenzaron un recorrido que terminó sumando 3 procedimientos quirúrgicos extremadamente delicados para lograr la separación final. En cuanto a la operación, el centro médico explicó en un comunicado remitido a Asiprensa que la cirugía final se realizó el pasado 5 de junio de este año en un caso de cráneos posteriores totales, que es una de las formas más raras y complejas de fusión a nivel del cráneo y del cerebro. Asimismo, la operación duró 18 horas y requirió el trabajo conjunto de 30 personas, entre médicos y enfermeros. Frente a los resultados de las pequeñas, la mamá de ambas dijo que está muy emocionada y agradecida con el hospital. Otro hito en la medicina del Bambino Gesù, el Hospital Pediátrico del Papa, que también tiene una misión en otras partes del mundo para apoyar justamente con esta excelencia médica que debe estar puesta al servicio de todos, porque la excelencia de las profesiones es un bien común que debe ser puesto al servicio particularmente de los que no tienen acceso a ello económicamente, por un deber de humanidad en el cual también refleja su misión cristiana el Hospital Bambino Gesù. En otras informaciones les contamos que del 6 al 10 de julio se realizó una nueva edición de la Semana Social 2020 en Argentina, que en esta oportunidad se desarrolló de manera virtual para evitar los contagios por el coronavirus. Para conversar más detalles al respecto, está conectado con nosotros Monseñor Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Monseñor Lugones, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias, Silvia, y a toda esta teleaudiencia. Monseñor, ¿en qué consistió la Semana Social 2020 y qué objetivo tuvo? Bueno, el título de la semana fue Llamados a remar juntos hacia una conversión humanista y ecológica. La verdad que fueron 5 días en 5 paneles distintos, los cuales en el primero tratábamos el tiempo de actuar ahora para el futuro, es decir, qué estábamos proponiendo, qué iniciativas de caridad habían sido promovidas en este tiempo de pandemia. El martes tuvimos mirar al futuro con creatividad. Ahí ya fue una reflexión sobre qué podíamos hacer en el mundo después de la pandemia, sobre todo en Argentina, particularmente en los sectores de salud y comunicación. Y después, el tercer panel, nosotros propusimos ya pensando una reactivación a nivel también de qué podemos hacer desde la política y también desde lo sanitario. El último panel trató sobre todo el tema pensando una reactivación económica, es decir, reflexionar sobre los, digamos, modos de la economía y el trabajo y la sociedad posteriores al COVID-19. Aquí, evidentemente, desde una economía con rostro humano, como dice el Papa Francisco. Por último, Monseñor, ¿a qué conclusiones llegaron, sobre todo en el marco de la pandemia, y qué mensaje le daría a los feligreses al respecto? Bueno, en la pandemia el mensaje final es que evidentemente sin una concertación, sin una unión de criterios desde lo político y social, es muy difícil una reactivación. La economía ha quedado devastada, la economía informal también, que la economía informal mueve muchas personas de trabajo, y también de consumo, el consumo elemental, no estamos hablando de consumismo, y
también el tema del encuentro. Si no hay un encuentro entre los sectores políticos y sociales, es muy difícil avanzar juntos en la pospandemia porque va a quedar mucha gente en una situación mucho más difícil que antes de la pandemia, sobre todo en el sentido alimentario, en el sector social, escolar, porque si bien en este tiempo en la educación se ha dado un tema a través de los mecanismos virtuales, hay muchísimos pobres que no tienen conectividad y entonces ellos quedan excluidos del sistema. Entonces, viendo este encuentro primero, diálogo y finalmente el tema del cuidado, ¿cómo cuidamos a estas personas que van a quedar después del COVID mucho peor? Sobre todo los pobres, los descartados, aquellos que no cuentan y aquellos que no van a tener un trabajo, ni siquiera un trabajo informal para sostener a sus hogares. Por eso el rol del Estado es muy importante. El papel del gobierno es muy importante en esta reactivación económica, junto con todo el empresariado, lo que nosotros llamamos las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, junto con la economía informal a través de los movimientos populares, que en Argentina económicamente han dado un empuje muy importante en los últimos tiempos en la economía informal. Monseñor Jorge Lugones, muchas gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Gracias nuevamente, Monseñor. Y con eso hemos llegado al final del programa de hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNnoticias.com.